Bien, vamos a tener en cuenta que solamente 22 de los elementos químicos fueron hallados o que se hallan en la corteza terrestre son compuestos esenciales de los organismos vivos. ¿Ah? Los elementos más abundantes en estos organismos van a ser el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, y constituyen el 99% de la masa de la mayoría de las células. ¿Qué propiedad importante tienen estos elementos? Es la capacidad de formar enlaces covalentes con gran facilidad. Recordemos que el enlace covalente en medio acuoso es el que tiene mayor energía de enlace, es decir, es el más estable, el más fuerte. En cuanto al agua y sus productos de ionización, o sea, el hidrogenión o el ion hidronio y el oxígeno -2, van a tener una influencia muy profunda en la estructura, en la autoformación y en las propiedades de los componentes celulares. Las interacciones no covalentes, que son responsables de las fuerzas y de la especificidad de reconocimiento entre las biomoléculas, van a estar influidas de manera decisiva, digamos, por las propiedades disolventes del agua, y entre estas se incluye la capacidad para formar enlaces de hidrógeno consigo misma, es decir, entre moléculas de agua y con los solutos, es decir, forma puente de hidrógeno entre moléculas de agua y puentes de hidrógeno agua soluto. ¿Cuál es la importancia entonces del agua? Es que representa entre 60 y 70% de los constituyentes del cuerpo humano, en un adulto más o menos 60, y un 60% de esa agua se va a encontrar en el interior de las células, es decir, es intracelular, y el resto circula en sangre y baña tejido. Bien, la estructura de la molécula del agua va a estar dada por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno mediante enlaces covalentes. Aquí tenemos cómo se distribuye en el espacio. Vieron que ahí forma un ángulo este, eh, los, este, los hidrógenos entre sí. No es una molécula lineal. Si aquí vemos que hay dos orbitales que no están ocupadas, que no son orbitales de enlace, y eso es lo que forma esta distorsión en la molécula, rechaza esta, esta carga negativa, hace que se junten un poco en el espacio los dos hidrógenos. ¿Por qué es polar? Porque al ser el oxígeno y el hidrógeno con elementos que tienen electronegatividades muy distintas, pensemos, el hidrógeno está al principio de la tabla periódica y el oxígeno lo vamos a encontrar en una de las últimas columnas, que son donde se encuentran los elementos más electronegativos. Esta diferencia de electronegatividades es lo que hace que se forme una carga parcial negativa sobre el oxígeno, porque atrae más la nube electrónica hacia sí, y de esta manera se forma una carga parcial positiva sobre cada uno de los hidrógenos. ¿Por qué? Porque esos hidrógenos, al ser electropositivos, no atraen la nube electrónica hacia ellos. Hoy hablábamos de los puentes de hidrógeno, que las moléculas de agua tenían la capacidad de formar puentes de hidrógeno entre sí. Acá tenemos dos representaciones.
El puente de hidrógeno se forma siempre entre un hidrógeno que está unido covalentemente a un átomo electronegativo y el puente de hidrógeno se forma con otro átomo electronegativo. Si vemos acá en el esquema, el hidrógeno está unido covalentemente al oxígeno en esta molécula de agua y luego forma este puente de hidrógeno con un oxígeno vecino que a su vez está formando también enlaces covalentes. Acá vemos con otro tipo de diagrama. En esta animación lo que vemos es en cámara muy lenta como todos esos puentes de hidrógeno que se forman entre las moléculas de agua se van rompiendo y formando constantemente. Aquí se ve muy despacito, pero esta formación y ruptura de los puentes de hidrógeno ocurren en nanosegundos, es decir, del orden de 10 a la menos 9 segundos. Bien, acá tenemos entonces resumido correctamente la definición de puente de hidrógeno. Como dijimos, se forman entre un átomo electronegativo, que es el aceptor de electrones. Este va a tener entonces un par de electrones no enlazantes y un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo que viene a ser el dador de hidrógeno y puede ser en la misma molécula o en otra molécula. Es decir, el puente de hidrógeno se puede formar entre dos moléculas diferentes o dentro de una misma molécula, cosa que pasa muy habitualmente en las proteínas y distintas biomoléculas. Acá tenemos entonces ejemplos de puentes de hidrógeno con oxígeno, nitrógeno. El flúor también es muy electronegativo, pero bueno, no tiene importancia biológica. ¿Ya? Ahí vemos varias formas en que se pueden dar. En cuanto a las propiedades del agua, tiene una gran acción disolvente. Pensemos, el agua es considerada el solvente universal. ¿Ya? Tiene elevada fuerza de cohesión. Esto es debido a los puentes de hidrógeno que se forman entre las moléculas de agua. Gran calor específico, elevado calor de vaporización, gran fuerza de adhesión. Y entre las funciones tenemos que otorga un medio adecuado para el desarrollo de los procesos metabólicos. Ejemplo, las enzimas necesitan medio acuoso para mantener la estructura tridimensional. Recordemos que las propiedades, o mejor dicho, las funciones de las proteínas, dentro de las cuales están las enzimas, depende de la estructura terciaria, que es cuando se adopta esa configuración tridimensional. Y acá también es importante que también otorga un medio para que las biomoléculas puedan interactuar entre sí sin necesidad de contacto físico. Es decir, el agua es como una vía para esa interacción entre distintas moléculas. En segundo lugar, tenemos la regulación de la temperatura corporal, gracias a que tiene una gran capacidad de evaporación. Posibilita el transporte de nutrientes a las células y de las sustancias de desecho hacia afuera de las células, esto es a través de las membranas. Puede intervenir como reactivo, no solo como medio, sino intervenir activamente en una reacción de metabolismo, aportando hidrogeniones o aportando hidroxilos. Tiene la capacidad de disociarse en iones, por lo que se puede considerar que la vamos a tener en tres estados: agua molecular, protones hidratados y iones hidroxilo.
hay que tener en cuenta que es una mínima cantidad, serán 10 a la menos 8 por ciento, este, el porcentaje que está ionizado. La gran mayoría es agua molecular. Bien, aquí lo que vemos es una diapositiva horrorosa, pero bueno, no tengamos en cuenta el esquema de más arriba, vamos a la ecuación de abajo y vemos que dos moléculas de agua se disocian en un OH y un H3O más. Ese H3O más se denomina ion hidronio. ¿Y qué es? El ion hidrogenión que se hidrató, es decir, es hidrogenión más una molécula de agua molecular. ¿Ah? Esto es lo que pasa realmente. Nosotros, en general, lo que hacemos para simplificar, siempre consideramos que una molécula de agua se disocia en OH más H. Pero en realidad, lo que encontramos siempre son los iones hidrogenión hidratados, como en este caso. Soluto en agua. ¿De qué depende entonces la solubilidad? Va a depender de la naturaleza polar de las moléculas, es decir, del soluto. Las biomoléculas polares siempre se disuelven fácilmente en agua porque pueden reemplazar las interacciones agua-agua por interacciones agua-soluto, que son energéticamente más favorables. Recordemos, el agua es una molécula polar, por lo tanto las moléculas que se van a disolver en esto, las sustancias que se disuelven en agua, son las polares también. Las polares, acá tenemos y anfipáticas. Ejemplos de biomoléculas. Las llamamos moléculas anfipáticas cuando tienen una parte polar y otra apolar en la misma molécula. Lo que vemos en amarillo en toda esta diapositiva son las partes apolares de las moléculas. Vemos acá ejemplos de glucosa, es decir, carbohidratos, glicina, glicerol, las ceras, que son todas son apolares, pues son cadenas largas de hidrocarburos, son formadas nada más que por carbono e hidrógeno y ahí un enlace éster, pero no tienen ninguna parte polar como para interaccionar con el agua. En estos otros casos tenemos parte polar y parte no polar. ¿Qué pasa con este tipo de moléculas entonces? Lo van a recordar de cuando vieron membrana celular. Ay, demora el cambio. Cloruro de sodio en agua. Tenemos aquí una solución que se disuelve totalmente. El ion sodio queda hidratado y el ion cloruro también hidratado. Esto es típico. Las sales normalmente son solubles en agua. En el caso de las moléculas se van a rechazar el agua. Acá vamos a ver esto en el esquema, la parte amarilla es la parte apolar y el extremo azul sería un extremo polar, seguramente un grupo funcional o algo así. Entonces, ¿qué hacen esas biomoléculas? Se van a juntar, van a ponerse lo más juntas posibles para rechazar el agua. Esto es un fenómeno que se llama hidrofobia. Y entonces presentan toda la parte polar en contacto con el agua. Y es lo que se le denomina formación de micelas. Esa estructura es una estructura micelar. ¿Qué pasa con los gases? Tenemos varios gases de importancia biológica, como pueden ser
el CO2, el anhídrido carbónico, oxígeno, nitrógeno, y esos gases son apolares. ¿Ya? En el oxígeno y en el nitrógeno, los dos átomos, sí, estos dos átomos van a compartir los electrones de igual manera. ¿Ya? En el caso del CO2, cada enlace carbono-oxígeno es polar, pero los dos dipolos están dirigidos de manera opuesta. ¿Ya? Como ven ahí, en el caso de dióxido-carbono. Un dipolo va a la derecha, el otro dipolo va a la izquierda. Entonces se anulan entre sí y también queda una molécula apolar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Al ser apolares, no son solubles en agua. Y aquí podríamos encontrarnos dentro de una disyuntiva. Como no son solubles en agua, se transportan en medio acuoso. ¿Qué sucede? Algunos organismos contienen proteínas que son transportadoras y que son hidrosolubles. Por ejemplo, la hemoglobina, la mioglobina. Y estas facilitan el transporte de oxígeno. En el caso del anhídrido carbónico, del CO2, dióxido de carbono, se forma en disolución acuosa ácido carbónico. Y el ácido carbónico también es transportado en forma de bicarbonato. El ácido carbónico es H2CO3, el bicarbonato HCO3-. Y se transforma entonces el bicarbonato, puede ser transformado libre, el bicarbonato es muy soluble en agua, o unido también, como en el caso del oxígeno, a la hemoglobina. Hay otros gases como el amoníaco, el anhídrido sulfuroso, anhídrido sulfuroso no, sulfídrico, el ácido sulfídrico, perdón. También tienen papeles biológicos estos y también son gases, en estos casos son gases polares, así que se disuelven en agua y no hay ningún problema. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Explicaba. Bueno, acá creo que los gases cumplen funciones importantes a pesar de ser apolares y estar en medio acuoso, y se transportan, como les decía. Acá me adelanto por escrito cómo se van a transportar estos gases a pesar de ser apolares. Bien, tengamos en cuenta que hablemos ahora de interacciones moleculares, que son las que mantienen las estructuras tridimensionales de proteínas y ácidos nucleicos. ¿Cómo es que se mantiene esto? Vamos a ver. Acuérdense que vamos a tener interacciones estructura básica, las cadenas, si están formados todos por carbonos e hidrógenos, todos, tanto el enlace carbono-carbono como carbono-hidrógeno son enlaces covalentes. Pero estas estructuras tridimensionales de las proteínas van a ser responsabilidad de interacciones no covalentes como los puentes de hidrógenos, interacciones iónicas, interacciones hidrofóbicas, interacciones de Van der Waals. Todo este tipo de interacción, de fuerzas, los vimos donde el año pasado. Podemos repasar. Acá tenemos una tablita con los radios de Van der Waals para comparar con los radios covalentes de un enlace simple. Y recordemos que cuando hablamos de fuerzas de Van der Waals, tiene que estar muy cerquita uno del otro los átomos para que se produzcan esas interacciones. En la siguiente, son fundamentales, vamos a ver ejemplos responsables de todas estas fuerzas que nombramos recién. En el caso del plegamiento de una cadena polipeptídica o polinucleotídica, es decir, proteínas o ácidos nucleicos, esto se debe a la gran
posibilidad de un gran número de interacciones débiles. Recordemos que todas estas interacciones que nombramos recién, fuerzas de Van der Waals, fuentes de hidrógeno, etcétera, son de energías muy bajas, pero como se dan en gran cantidad, eso le da una estabilidad muy grande a esa estructura tridimensional que logra la molécula gracias a estas fuerzas. Vamos a la siguiente. Otro caso es el poder catalítico de las enzimas de manera no covalente es la fuente principal de su poder catalítico. Otra vez estamos aquí dándole la importancia a esos enlaces no covalentes o esas uniones. A veces no son enlaces propiamente dichos, ¿no? Y bueno, y la estructura tridimensional de la enzima también se debe a todas estas fuerzas, como en cualquier proteína. Neurotransmisor, otro ejemplo es la unión de una hormona. Esto también es el resultado de interacciones débiles. Ya ven que esas interacciones de tan poquita energía y que duran tan poquito en el tiempo son responsables de todas las funciones biológicas, o digamos las posibilitan. La unión antígeno-anticuerpo específico también por efectos acumulativos de muchas interacciones débiles. Y son uniones, digamos, súper estables y específicas. En la siguiente es otro fenómeno a tener en cuenta donde el agua juega el rol preponderante. ¿Qué quiere decir? Bueno, se trata de un fenómeno del agua. Es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable. ¿Por qué se da? Por diferencia en la presión osmótica. Vamos a ver qué es la presión osmótica. Tendencia del agua a fluir a través de la membrana. ¿Cómo se define presión osmótica? Con el fin de igualar la osmolaridad en ambos lados. Ahí lo que tienen ahí abajo, esa formulita, es cómo se calcula la osmolaridad. Esto dicho en buen cristiano, es que el agua va a pasar de un lado a otro para igualar las concentraciones salinas que hay a ambos lados de esa membrana semipermeable. ¿Qué quiere decir? Si de un lado tenemos una concentración muy alta salina y del otro no, el agua va a fluir desde el lado donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración para, entre comillas, diluir esa solución salina y así igualarlas desde ambos lados. Esto lo vimos que es muy importante, este fenómeno lo tenemos en cuenta en la fijación. Cuando nosotros utilizamos un fijador que no tiene sales, como puede ser un formol al 10%, corremos el riesgo de que por diferencia de presión osmótica entre el fijador y la célula haya deformaciones o hasta puede haber que se rompa la membrana, ¿ya? Entonces, por eso es importante utilizar el formol salino, además lo usamos baferado, pero ya por otros motivos, pero el formol salino que contiene un tenor de cloruro de sodio similar al que contiene la célula y de esa manera se logra una presión osmótica similar en el líquido fijador que dentro de la célula, ¿tá? Y eso evita ya sea que ese estallido, digamos, dicho muy dramáticamente, de la célula, o que se comprima esta célula por diferencia de presión osmótica.
En la siguiente Anterior, ahí diapositiva abajo, tenemos la acá ecuación de explicamos Van qué Hoff, es, que lo que cada veíamos término. de la ecuación. No vamos a estar calculando osmolaridad, esas cosas, pero bueno, solamente para que se sepa que se puede calcular. Y por ahora, esto es todo, amigos.